Si tienen una Biblia, y espero que la tengan, vamos a Marcos capítulo 2. Eso que acaba de decir mi amigo me hace sentirme humilde, y quiero darle gracias al Dr. Carson por la invitación de poder estar aquí para predicarles a ustedes. Por décadas yo he tenido una increíble admiración por el Dr. Carson, y él me ha ayudado mucho a través de su predicación y a través de sus escritos. Este último año yo estaba pasando por unos retos personales y en el ministerio, y el Dr. Carson me habló y me oró por mí, me animó, me alentó, y todo lo que me dijo me comprobó que lo que él predica y lo que él escribe es consistente con su amor por Cristo. Y yo no merezco estar aquí, pero, espero alentarlos. Antes de meternos a este texto hermoso, quiero invitarlos a que vayan conmigo a las alturas de los montes Himalayas, donde estaré dentro de un mes. Imaginen que ustedes llegan a un lugar de 12,000 pies de altura en un helicóptero, y luego empiezan a subir por una semana, a caminar por las montañas, y luego llegan a lo que se puede describir como una colisión de necesidades urgentes espirituales y físicas. Yo empecé a ir a esas aldeas hace como 10 años, y me di cuenta que la mitad de los niños se morían antes de cumplir 8 años. Yo tengo 4 hijos y estamos adoptando a un quinto hijo, y perder a uno de mis hijos sería uno de mis más grandes temores. No puedo yo imaginarme lo que eso sería. Una mamá tenía 14 hijos allá en los Himalayas, y nada más 2 llegaron a ser adultos. Y ellos se mueren de cosas como diarrea y de infecciones muy sencillas que nosotros aquí podemos ir a comprar un antibiótico de inmediato. Allá hay una pobreza tremenda, y una de las cosas que sucede por esa pobreza es que hay mucho tráfico sexual, y, y muchos venden a sus hijas a la prostitución para tratar de darles mejores condiciones de vida. Las pobres niñas jóvenes se van a la ciudad a prostituirse, y son abusadas por muchos clientes, entre comillas, cada día. Algunas se las llevan de esas aldeas a otros países. Hay una necesidad física urgente, pero también hay una necesidad espiritual urgente. Ese lugar está lleno de hinduismo y de budismo, y como 9 millones de personas en esa región, solo hay 100 seguidores de Cristo. La mayoría nunca han oído de Jesús. Cuando mencionas a Jesús, ellos te ven con una cara de pregunta, como preguntando ¿qué es ese nombre? Y esta colisión de necesidades es muy evidente en las caras, en los rostros de las personas. Tú ves en sus caras, ves rostros de personas donde a algunos se les ha caído un ojo por una infección, y son personas que nunca han oído de Jesús. Ves las caras de un niño, por ejemplo, de 8 años, que tiene parálisis mental y que está amarrado a un poste. Ves a una pobre joven en un prostíbulo que te habla y te dice, ven, ven, y yo te doy lo que todos los hombres quieren de mí. Y luego ves no las caras, sino los cuerpos de algunos hombres y mujeres que ya han muerto, y queman sus cuerpos, y luego sus cenizas son arrojadas a un río, porque ellos creen que eso los va a llevar a un mejor destino eterno. ¿Cómo les ayudas a esa clase de personas? ¿Les compartes solamente el evangelio? ¿Y qué si se están muriendo de hambre? ¿Qué puedes hacer acerca de eso? Ellos no tienen agua a veces, o medicinas. ¿Vas a hacer algo acerca de la realidad de que este niño está amarrado a un poste, o de que esta niña o jovencita está
esclavizada al sexo y que la violan todos los días. Todas esas cosas te las tienes que preguntar mientras piensas en el Evangelio y mientras piensas en la misericordia, cuando estás muy cómodo en tu computadora o viendo tu televisión o en tu iglesia sentado muy a gusto. Te tienes que hacer estas preguntas cuando ves a estas personas cara a cara, cuando ves a esas personas, a esa niña que es una prostituta o a ese niño amarrado. Y la realidad es que los Himalayas no es el único lugar donde estas necesidades se encuentran. Donde yo vivo, en Washington, D.C., la comunidad en la que tú vives, estamos rodeados de necesidades físicas y espirituales. Y esto hace que este texto que vamos a leer el día de hoy sea muy apropiado. Es un texto increíble porque estamos muy familiarizados con esta historia, pero se me hace que ya perdió su poder porque estamos tan familiarizados. Pero vamos a volverla a estudiar y traten de imaginar que es la primera vez que escuchan esta historia. La Biblia dice que cuando Jesús entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, Marcos 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué hablaste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lo pueden captar aquí muy bien. En Capernaum era el pueblo que era la base de las operaciones de Jesús en el norte del mar de Galilea. Una multitud rodea esta casa y dentro de la casa está Jesús predicando a personas que ponen mucha atención, incluyendo a los escribas que quieren saber quién era este hombre que sanaba enfermos y que echaba fuera demonios, y de repente quieren traer a un paralítico, pero no pueden entrar. Imagínense, gente en la puerta, voltean para atrás y ven al paralítico con sus amigos que lo traían cargando, pero no lo dejan entrar. Y ellos, cuando tratan de empujar a la gente ahí para para tratar de entrar, no pueden. Y nos podemos imaginar las conversaciones que tenían. ¿Por qué no nos subimos al techo? Y ellos tal vez se preguntan: pues Jesús no está arriba del techo, está adentro de la casa. Y el otro tal vez le diga: pues sí, vamos a subirnos al techo, pero quitamos el techo. Y a lo mejor otro de sus amigos dice: tú no puedes quitar un techo. Y el primero dice: ¿por qué no? Y luego se ven otra vez a sí mismos y dicen: no tenemos una mejor opción, tenemos que hacerlo, vamos para arriba. Y se suben al techo. El techo era un lugar común donde te podías subir a sentarte, a descansar en la noche, a tomar el fresco. Imagina que tú estás adentro y que escuchas pasos en la azotea, en el techo, y de repente escuchas un ruido medio raro y el polvo empieza a caer en tu cabeza. Poquito, al principio es poquito y después es mucho polvo. Y está cayendo no solo arriba de ti, sino arriba de todas las personas. Y Jesús mismo se tiene que estar haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque le está cayendo tierra. El techo se está cayendo. Imagínate el dueño de la casa gritándoles: ¿qué le están haciendo a mi techo? Pero yo estoy seguro que si la suegra de Pedro estuviera ahí, le hubiera dado un dolor de cabeza fuertísimo y el Señor Jesús lo hubiera tenido que sanar otra vez. Pero de repente, a pesar de que Jesús está ahí, ya no tiene Jesús la atención de las personas, porque más y más
tejas se están quitando del techo. Y el texto aquí dice que ellos le quitaron el techo al techo. Fue algo tremendo lo que hicieron. Y todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Y de repente empieza a bajar una camilla. Y en la camilla está un hombre paralítico que ahora está a los pies de Jesús. Y nadie habla una palabra, ni adentro ni afuera. Marcos no dice que se haya hablado una sola palabra, ni siquiera los amigos dijeron una sola palabra. Imagínense, ¿qué expresión creen que tenían ellos en sus rostros? ¿Ansiosos? ¿Sonriendo? A lo mejor estaban sudando, es lo más seguro, y estaban recuperando la respiración porque fue un esfuerzo grande lo que hicieron. Y de repente la gente volteó a ver y Jesús volteó a verlos y lo que él vio fue fe en sus caras. Y le dijo al hombre paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto está medio raro cuando piensas en ello, porque el hombre no vino a pedir eso, a pedir que le perdonara los pecados. No tenemos todos los detalles de si alguien habló algo más, pero lo que se creía en aquellos días era que el sufrimiento físico se debía a tu pecado. Y no sabemos si esta parálisis estaba relacionada con algún pecado de este hombre o si nació paralítico. Lo único que sabemos es que los judíos pensaban que este hombre tenía algunos pecados y Jesús dice aquí que él tenía la autoridad para perdonar. Pero si tú decías algo así, que solo Dios tenía la potestad de hacer, te podían matar. Era blasfemia y te tenían que matar a pedradas. Y luego Jesús, cuando ve que los escribas están pensando en esas cosas, les pregunta: ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle que se levante? Para demostrarles que tengo autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la multitud se maravilla y los escribas se maravillan, aunque quedan con una cara de que no saben qué decir. Y los amigos, imagínense a sus amigos la cara que pusieron cuando vieron que su amigo se puso de pie y empezó a caminar. Y de inmediato tomó su lecho y corrió a su casa. Y la multitud ahora sí aplaudió y estaba feliz. Imagínense al paralítico abrazando ahora a sus amigos, pero brincando con ellos. Y se van a su casa, pero dejan atrás a una casa destrozada del techo. Y la gente que dice: nunca en la vida habíamos visto algo así. Esta es una historia maravillosa. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña del evangelismo? Quiero que consideren lo siguiente: un tema central, 2 necesidades básicas, 3 características de Jesús y 4 amigos fieles. Y todo eso nos lleva a 5 exhortaciones del evangelismo. Vamos a repetir todo eso poco a poco. Un tema central en esta historia, y ese tema es la primacía y el poder de la palabra de Dios. La primacía y el poder de la palabra de Dios. Esto ya lo hemos oído varias veces en estos días y lo vemos de nuevo en este texto. Y antes del texto en el capítulo 1, en el versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y en el versículo 21 del capítulo 1, entraron en Capernaum y los días de reposo él entraba en la sinagoga y les enseñaba. Y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en el versículo 27, después de asombrar a un hombre de un espíritu inmundo, todos se asombraban y discutían diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus y le obedecen? En el versículo 38, él le dice a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y en el capítulo 2, versículo 13, dice que volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y vemos que él estaba siempre predicando y enseñando, y por eso no nos sorprendemos que en el 2:2 se juntaron muchos e inmediatamente el Señor les predicaba la palabra.
Y fue por la palabra de Dios que los pecados de este hombre fueron perdonados y fue por la palabra de Dios que la parálisis de este hombre fue sanada. Esto es la primacía y el poder de la palabra de Dios. Y eso nos lleva al punto número 2, dos necesidades urgentes. Primero, la necesidad física de este hombre. Las necesidades físicas de este hombre eran evidentes. Él estaba paralítico. No sabemos qué tan severa era su parálisis, pero él tenía que ser cargado en una camilla. No sabemos si podía mover sus músculos o sus brazos. No sabemos nada de él. Si era su columna vertebral la que se había roto, pero toda su vida estaba afectada. La necesidad física de este hombre era evidente y en segundo lugar, este hombre tenía una necesidad espiritual que también era suprema. Su necesidad espiritual era más importante aún que su parálisis física. No sabemos si su sufrimiento se debía a algún pecado en su vida, pero no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que este hombre era un pecador. Y eso significa que su necesidad más grande y suprema no era sanidad física, sino el estar reconciliado con Dios. Esa es la necesidad más grande de nosotros. Nunca es física. Nuestra necesidad más grande siempre es espiritual. De hecho, todo nuestro sufrimiento físico se debe a nuestro sufrimiento espiritual. Se debe a que entró el pecado a este mundo y por eso tenemos tanto sufrimiento, desde cada dolor de cabeza hasta cada forma de cáncer, cada tumor. Todo eso es evidencia de que este mundo no es lo que debería ser. Nuestro problema más grande es que estamos separados de Dios por el pecado en un mundo que está lleno de sufrimiento, y nuestra necesidad más grande no es que se acaben nuestros dolores y enfermedades, sino ser reconciliados con nuestro Creador. Su necesidad física era evidente y su necesidad espiritual era suprema. Y esta es la primera vez de 14 veces en el libro de Marcos que Cristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y es un título que anticipaba su sufrimiento y su muerte. Pero eso viene de Daniel capítulo 7, donde dice Daniel que en las nubes vio a un hombre como anciano de días, al que se le dio dominio y autoridad y gloria y un reino. Era como un hijo de hombre y todas las naciones y las lenguas y las tribus lo van a servir, porque su reino será un reino eterno que nunca terminará y nunca será destruido. Ese es el Hijo del Hombre. No solo el Hijo del Hombre se refiere a la humanidad de Jesús, sino se refiere a la autoridad de Jesús. Y su autoridad está en todo este texto. 3 características de Jesús aquí. Él tiene autoridad para leer nuestros corazones. Tiene autoridad para saber lo que está dentro de nosotros, porque cuando pronuncia el perdón de los pecados, Él voltea a ver a los escribas y ve que están preguntándose cosas y acusándolo. Ellos no tienen que decir una palabra para que Jesús sepa lo que hay adentro de ellos. Y Él sabe lo que hay adentro de nuestros corazones ahorita mismo. Todos nuestros motivos ocultos, todos nuestros pensamientos secretos, todo el pecado que no queremos que los demás sepan, todos esos pecados están delante de Cristo. Nada en nuestras vidas está oculto a sus ojos. El Hijo del Hombre, Jesús, tiene la autoridad para leer nuestros corazones. Y en segundo lugar, Él tiene la autoridad para sanar nuestras enfermedades. Él sana nuestras enfermedades y lo vemos en todos los evangelios, a través del evangelio, de los evangelios. Y a mí nunca me dejo de maravillarme por la realidad de que Jesús habla y la parálisis desaparece. Cristo habla y la enfermedad se va. Cristo habla y los demonios huyen. Cristo habla y la muerte le obedece. Cristo tiene autoridad para sanar nuestras enfermedades. Ninguna de esas cosas son soberanas. La enfermedad no es soberana, los demonios no son soberanos, la muerte no es soberana. Jesús es el soberano.
Y como si eso no fuera suficiente, buenas noticias, se pone todavía mejor porque Jesús también tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Y esto es la más grandiosa noticia de todas. Él tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Ya lo dijimos antes, que nuestra necesidad suprema no es física, sino espiritual, porque todo nuestro sufrimiento físico tiene una raíz espiritual, el pecado. Estamos separados de Dios, estábamos separados de Dios en un mundo lleno de pecado y de sufrimiento, así que nuestra necesidad suprema no es que se curen nuestras enfermedades, sino ser reconciliados con nuestro Creador. Y esto es lo que Jesucristo vino a hacer. Si el pecado es la raíz de todo nuestro sufrimiento, lo que más necesitamos es que alguien resuelva el problema del pecado. Necesitamos a alguien que tenga poder no solo sobre las enfermedades y los demonios, sino que tenga poder sobre el pecado y la muerte. Y Marcos deja bien claro aquí que este ya llegó, este hombre ya vino. Solo Dios, dicen los escribas, puede perdonar pecados, pero lo que ellos no podían ver era que Dios en la carne estaba ahí parado enfrente de ellos, y esas son las buenas noticias del Evangelio, las más grandiosas del mundo. Que Dios no dejó a los pecadores solos en un mundo de sufrimiento y de pecado. Dios mismo vino a nosotros y vino a vivir la vida que no podemos vivir nosotros, de obediencia perfecta al Padre. Y aunque Él no tenía pecado por cuál morir, Él decidió morir en una cruz por nuestros pecados como nuestro sustituto. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y las buenas noticias se siguen poniendo mejor, porque Cristo no se quedó aquí, sino que se levantó de los muertos, triunfando sobre la muerte y el pecado, y ahora ofrece reconciliación a todo aquel que se arrepienta y venga a Él, creyendo en Él. Eso es el Evangelio. Y desgraciadamente no es el evangelio que se predica en muchos lugares del mundo, porque yo voy a muchas partes del mundo y se está predicando un evangelio falso, y te dicen que si tú crees en Cristo, Él te va a sanar de todas tus enfermedades. Pero ese no es el evangelio, porque el evangelio es mucho más mejor que solo sanar enfermedades. El evangelio no es ir a África y decirles: entrégate a Jesús y se te van a ir los problemas con el HIV o con el SIDA o con el cáncer. El evangelio es: confía en Cristo y tus pecados serán quitados. Cuando eso pasa, que no se te olvide, la raíz del sufrimiento es cortada porque somos reconciliados con Dios por la justicia de Cristo. Y no importa lo que pase en esta vida, nuestros cuerpos se van a ir desgastando, pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para todos los que confían en Cristo para el perdón de sus pecados, el cáncer no tiene la última palabra, los tumores no tienen la última palabra, Alzheimer no tiene la última palabra, los ataques al corazón, los cuartos de los hospitales no tienen la última palabra, y la muerte no tiene la última palabra, porque la muerte ha sido vencida por el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, y Él tiene la última palabra. Las buenas noticias del reino no es que Jesús puede sanar tus enfermedades. Las buenas noticias del reino son que Él ha perdonado tus pecados para siempre, y el perdón es el regalo más grande que Dios nos puede dar, porque es nuestra más grande necesidad, y Él tiene autoridad para hacerlo. Y eso nos lleva a 4 amigos fieles, y me refiero a que estaban llenos de fe. Esta historia sucede porque Cristo vio su fe y le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. La fe en Jesús es lo que libera el poder de Jesús. Lo único que sabemos de ellos es que eran más de un amigo. Era la fe de más de un amigo, y eso fue lo que guió a que se proclamara este perdón de pecados al paralítico. Aquí vemos 4 características. Su fe era una fe llena de confianza. Ellos sabían y creían que Cristo podía sanar a su amigo, porque si no, no hubieran ido al extremo que llegaron. Ellos creían realmente que si lo ponían enfrente de Jesús, algo asombroso iba a suceder. Su fe tenía compasión, porque ellos realmente amaban a su amigo. Tú no vas
No no haces cosas como estas por alguien que no te interesa. Imagínate que toda la multitud está corriendo a la casa donde Jesús iba a enseñar y imagínate la compasión de 4 amigos que ven a su amigo ahí tirado y se lo llevan por su compasión para ponerlo a los pies de Jesús. Y en tercer lugar, su fe fue creativa, muy creativa. Y fue un, un poco audaz y no dejaron que ningún obstáculo los detuviera y hasta demolieron un techo para llevar a su amigo ante Jesús. Y en número 4, su fe fue contagiosa. Marco nos dice muy poco del paralítico, pero lo que yo me trato de imaginar es si yo estuviera en esa camilla paralítico y todo el mundo corre para allá, yo estoy atorado aquí porque no puedo caminar y mis 4 amigos me dicen, te vamos a llevar con Jesús porque creemos que Él te puede ayudar. Yo estoy seguro que la fe de sus amigos lo contagió a Él. Y a lo mejor Él también llegó a creer, sí, yo creo que sí puede. Y, y cuando llegan, imagínense que el paralítico tal vez se desanimó al ver que no podían entrar a la casa, pero él ve a sus amigos que empiezan a subir al techo y luego los suben a él. Y estoy seguro que cuando ellos hicieron eso, la fe del paralítico se fortaleció y luego lo llevaron y empezaron a hacer el hoyo en el techo y luego lo empiezan a bajar. Y yo volteo a ver a mis amigos y ellos están determinados a bajarme hasta los pies de Jesús. Y su fe, la fe que veo en sus ojos y en sus rostros, me anima. Y ahora veo la cara de Jesús con fe en mi corazón, porque vi la fe de mis amigos. Su fe fue contagiosa para su amigo el paralítico. Su fe afectó a Jesús y su fe afectó a su amigo paralítico. Y ahora vamos a 5 exhortaciones para el evangelismo y que se las quiero dar basado en esta palabra, en este texto, en esta historia. Número 1, los exhorto a que hagan la proclamación de la palabra de Cristo algo fundamental y primordial en este mundo de necesidades tan grandes, en este mundo de necesidades espirituales tan grandes, porque el poder y la primacía de la palabra de Dios debe ser algo que proclamemos y proclamémosla domingo tras domingo, porque ahí podemos hacer contacto visual con los incrédulos que vienen a nuestros servicios. Qué misericordia que Dios traiga incrédulos, a no creyentes a nuestros servicios. Ahí en Washington, en mi iglesia, vemos a muchos que no son creyentes, pero que vienen a nuestra iglesia. Yo ni siquiera tengo que ir a buscarlos, ellos vienen a nuestra iglesia. Hagan contacto visual con los no creyentes y proclámenle el evangelio de Cristo, pero no solo en la iglesia, en el mundo también. A donde quiera que vayan, a donde quiera que vayamos, vamos a ver en el libro de Marcos, en el libro de Hechos, sus discípulos y Jesús le proclamaban la palabra a todos en las sinagogas, pero la mayoría del ministerio era hecho en los caminos, en las ciudades, en las calles. ¿Es eso verdad de tu vida? ¿Proclamas tú esa palabra en todo lugar? Yo recuerdo la primera vez que compartí el evangelio. Cuando yo estaba en secundaria, estaba en secundaria y me invitaron a grabar unas entrevistas y mi amigo me dijo, ¿y vamos a jugar videos? Y fuimos con otros adolescentes y les dijimos que les queríamos hacer una entrevista y hacer unas preguntas. Y ahora David les va a compartir su fe acerca de Jesús. Y yo no sabía que me iban a pedir eso. Así que empecé a proclamar la palabra ahí. Y después ese ministerio en la secundaria empezó a crecer y me empecé a animar a ir a la estación del tren y me empecé a animar a ir a otros lugares a compartir en el evangelio. Y teníamos rallies en las escuelas y me acuerdo que una vez me quebré el brazo jugando béisbol y yo traía un yeso ahí, el yeso, el brazo enyesado. Y,
Y yo le puse ahí unas palabras, ¿estás seguro? Y la gente se acercaba a ver mi yeso que decía, ¿estás seguro? Y me decían, ¿estás seguro de qué? Y yo les decía, ¿estás seguro de que cuando te mueras te vas a ir al cielo? Y eso me abría oportunidades para compartirles el Evangelio. Y mi primer semestre en el seminario en Nueva Orleans estaba en una clase de evangelismo personal y nos mandaron a una iglesia local para participar en el evangelismo de esa iglesia. Y fuimos al barrio francés ahí en Nueva Orleans. Y ahí nos soltaron en una ocasión en el mero centro del barrio francés y está lleno ahí de adivinos y de gente que lee las cartas. Y fuimos a traer una mesa, le pusimos unas lámparas allá a la mesa y luego pusimos una señal, un anuncio que decía, nosotros te decimos lo que va a pasar en el futuro gratis. Y nos sentamos ahí y la gente llegaba y nos preguntaban, ¿me puedes decir lo que va a pasar en el futuro gratis? Y les decíamos, sí, sí te podemos decir lo que va a pasarte en el futuro. Y les empezábamos a hablar del pecado y del evangelio y del futuro que les aguardaba. Y les decíamos, tu futuro no se ve muy bueno que digamos, pero puede cambiar tu futuro. Y así empezamos a compartir el evangelio. En mi propia vida, a lo largo de estos años de ministerio, a veces me ocupo tanto haciendo cosas en la iglesia que yo creo que he perdido ese nivel de audacia y de valor y de creatividad para compartir el Evangelio. Y ese compromiso a pasar tiempo compartiendo el Evangelio, porque paso horas preparándome para las predicaciones y eso es importante, pero paso muy pocos minutos compartiendo la palabra en las calles o en otras partes y eso tiene que cambiar en mi vida. ¿Y tú cómo lo estás haciendo? Vamos a hacer la proclamación de la palabra de Cristo, algo primario, algo fundamental en nuestras vidas, no solo en nuestras iglesias, sino en nuestra vida diaria. Segunda exhortación. Haz el poder del amor de Jesús evidente en un mundo de necesidades físicas. Haz que el poder del amor de Jesús sea evidente en este mundo de tanta necesidad física. Yo creo que esto está muy claro en todos los mensajes que nos han hablado. Hay que proclamar la palabra, pero este texto no nos motiva a salir a compartir el poder del amor de Jesús cuando vemos tanta necesidad física en el mundo. La misión de Jesús es hacer discípulos en todo el mundo y entre más nos entreguemos a esa misión, más cuenta nos vamos a dar de que las naciones están sufriendo. Hay como 1 billón de niños pobres en el mundo y hay millones de millones que necesitan alimentos y medicinas y hay mucho tráfico de personas en el mundo. Así que al tratar de ayudar a las personas que se salven del sufrimiento eterno, también trabajemos diligentemente para ayudarlos a que se salven del sufrimiento terrenal. Porque no podemos dejar de hacer lo que hicieron los amigos del paralítico. Si tenemos amigos y conocidos en sufrimiento, tenemos que hacer algo por ellos. Si ustedes están escuchando este mensaje, van a escuchar améns de una joven que está aquí que tiene parálisis también. Ella está en nuestra iglesia y ella llega siempre a nuestra iglesia y se pone en el pasillo central. Antes de venir a nuestra iglesia, a ella a las iglesias a las que iba la colocaban en un rincón, en una esquina, pero ahora encontró una iglesia en la que hay hermanos y hermanas que la quieren, que la queremos, que la cuidamos y que tratamos de ayudarla en sus necesidades. Ella ya fue bautizada hace poco y al estudiar este texto no pude evitar pensar en ella y quiero que vean su bautismo. Van a presentar un video del bautismo de Melissa, esta joven paralítica.
Marisa se llama, Marisa Laios. Ella dice que iba a otra iglesia en la que la ponían en un rincón de la iglesia y nadie le ponía atención. Y ella le invitó a otra señora a ir al grupo de jóvenes y le dio mucho gusto que la invitaran porque creía que por sus necesidades físicas nadie la iba a invitar, pero la invitaron a un campamento de jóvenes y se sintió aceptada por ellos. Se sintió que ellos realmente querían que estuviera con ellos. Estaba alabando ahí, divirtiéndose, riéndose con ellos. Y esa noche el pastor nos dio una plática de Jesús y nos preguntó, ¿saben a dónde se irían si se murieran hoy? Y la manera en la que nos hizo la pregunta me afectó mucho. Yo siempre había creído en un poder superior, pero ahora me estaban dando la oportunidad de tener una relación personal con Jesús. Y esa noche le entregué realmente mi vida a Jesús. Aunque yo había nacido de nuevo en ese campamento, las cosas no se pusieron fáciles para mí, porque yo estaba en una silla de ruedas y eso me mantenía separada de todos los demás. Los demás pensaban que mentalmente yo no podía entender la salvación. En la escuela todo el mundo creía que yo no entendía las cosas por mi parálisis, pero mentalmente yo estaba sana y yo sí tenía amigos en la iglesia que me comprendían y que me apoyaban. Y cuando oí que el Señor nos había dado la comisión de hacer discípulos en todo el mundo, yo sabía que Dios estaba conmigo, porque ahí en Mateo 28 dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Marisa, en base a tu profesión de fe, es nuestro privilegio bautizarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te enterramos en la semejanza de su muerte y te sacamos del agua en la semejanza de su resurrección. La están cargando entre dos hombres y ya la bautizaron y ella salió con una carcajada en sus labios, una sonrisa enorme. Hagamos el poder del amor de Jesús evidente en el mundo de necesidades físicas que nos rodea. Tercera exhortación. Perseveren en el evangelismo personal lleno de fe. Perseveren en un evangelismo personal que está lleno de fe. En estos 4 amigos que acabamos de ver, vemos que estaban llenos de fe. Perseveremos con fe. Una fe que es llena de confianza en el poder del evangelio para salvar. Porque hablamos mucho de los retos del evangelismo en nuestros días, en nuestra cultura, y hay muchos retos. Pero en base a este texto y en base a los 4 amigos del paralítico, yo los quiero exhortar a que estén llenos de fe y que cuando ustedes traigan el evangelio a los perdidos, Él les va a mostrar el poder de la fe, el poder del evangelio. Si nosotros hablamos más de lo difícil que es, vamos a hablar menos de lo grandioso que es el evangelio y no vamos a ser fieles, porque no debemos hablar más de lo difícil que es el evangelismo en lugar de hablar más de lo grandioso que es el evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Él nos demuestra ese poder cuando compartimos su palabra. Así que perseveremos en un evangelismo creativo, en un evangelismo compasivo. Esforcémonos no solo por tener excelentes servicios en nuestras iglesias y programas de evangelismo en nuestras iglesias, sino cómo vamos a hacer estrategias para evangelizar personalmente en nuestra familia, en nuestra iglesia, tal vez a gente que no conoce a Cristo.
y seamos valientes. Y no vayamos a quitar techos de las casas, pero seamos valientes. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir todo lo que se levante en contra de Dios. Y llevémosle este evangelio a las personas, aun cuando ellos no quieren creer. Yo conocí a mi suegra cuando empecé a noviar con mi esposa. Ella no era creyente, ella no tenía ningún interés en Jesús. No quería ni hablar de Jesús, y Heather, mi esposa, y yo empezamos a orar por ella y empezamos a compartir el evangelio con ella y le escribíamos cartas y éramos creativos, y parecía que todo era en vano porque su corazón seguía muy duro, hasta que un día fuimos de vacaciones con su familia y su mamá se levantó en la mañana para leer la Biblia y mi esposa le dijo: mamá, ¿qué estás haciendo? Y su mamá le dijo: no te dije, pero hace poco leí un libro que me presentó el evangelio y me hizo mucho sentido. Ya lo entendí. Ahora voy a leer la Biblia. Y ella nació de nuevo y todo en su vida cambió. Ahora todos los días lee la Biblia, comparte el evangelio, asiste a una iglesia. El fruto de la nueva vida está evidente en ella y tuve el privilegio de bautizarla. Y como un mes después murió súbitamente de algo inesperado. Y fue difícil llorar en el funeral de mi suegra porque estábamos llenos de gozo por la obra que Cristo había hecho en ella. Y les comparto eso porque estoy seguro que en este auditorio hay muchos de ustedes que tienen miembros de familia, padres, hijos, hermanos, esposos o esposas, amigos cercanos, que les has compartido el evangelio y no ha pasado nada con ellos, pero yo te animo a que continúes predicándoles, sembrando semillas del evangelio. Continúa orando por ellos y continúa evangelizándolos personalmente con fe. Cuarta exhortación: persevera en las misiones globales, y misiones globales que se concentren en los grupos no alcanzados. Jesús es el Hijo del Hombre y a Él le pertenece toda la autoridad en el cielo y en la tierra, para que toda lengua, tribu y nación lo adoren a Él. Y hay como 7,000 grupos de personas en este mundo, 7,000 etnias que todavía no han sido alcanzadas con las buenas noticias de su perdón, como 2,000 millones de personas que están naciendo y viviendo y muriendo y yéndose al infierno sin haber escuchado jamás cómo pueden irse al cielo. Muchos de ellos nacen en un mundo de sufrimiento terrible para después pasar a un infierno de sufrimiento eterno. Muchos tienen el privilegio de escuchar. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar el evangelio todo el tiempo y tenemos lugares a los que podemos ir a escuchar de Jesús. Pero ¿quién va a ir a hacer contacto visual y a hablarles a aquellos que no tienen un solo lugar a donde ir? Porque no conocen a ningún cristiano y porque ningún cristiano está yendo a sus lugares. ¿Quién va a ser el cristiano que va a ir, que va a ser fiel y que va a ir a llevarles el evangelio a esas personas? ¿Qué iglesia los va a enviar? ¿Qué pastor va a guiar a su iglesia a que sus miembros oren y vayan a las misiones globales? ¿Quién se va a levantar con una fe llena de confianza para ir a Somalia, para ir a Malasia, para ir a China, para ir a Afganistán, para ir a Burma, para ir a Pakistán, para ir al Tíbet, para ir a 80 millones de turcos en Turquía? Y hay solo 6,000 creyentes. Entre esos 80 millones
Hay 6,000 creyentes. En esta conferencia hay más creyentes que todos los que viven en Turquía, un país de 80 millones. Vayamos a ellos y vayamos a ellos como fueron estos amigos del paralítico, a llevar el evangelio de Jesucristo y hacer todo lo que podamos para que conozcan a Jesús. Que las naciones vean en ti y en mí y en los miembros de nuestras iglesias el poder transformador de la fe en Jesucristo, para que conozcan ellos a Cristo. Y yo oro que Dios use su palabra este día, en este momento, para levantar a algunos en este lugar, para que vayan a los perdidos en otros países. Y que Dios abra los ojos de todo cristiano y de todo pastor en este auditorio, para que nos muestre cuál es la parte que tenemos que desempeñar, la parte que tenemos que hacer en llevar el evangelio a toda nación. Y la última exhortación de este texto: nunca dejes de regocijarte en el perdón de los pecados que Cristo te concedió, y siempre permanece esperando y confiando en la victoria de Jesús sobre el sufrimiento. Siempre continúa confiando en su victoria, pero nunca dejes de regocijarte porque ya venció y ya quitó y ya perdonó tus pecados. Cada día podemos darle gracias de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Alábalo cada día porque has sido perdonado de todo pecado. Y dale gracias y alábalo cada vez que veas que alguien más es perdonado de su pecado, porque en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Imagínense la fiesta y el gozo que hay en el cielo ahorita por los pecadores que en todo el mundo se están arrepintiendo y recibiendo el perdón de sus pecados. Que en el cielo no deje de haber fiesta, que nunca deje de haber gozo, y tú siempre regocíjate por el perdón de tus pecados. Muchos de ustedes conocen a nuestra hermana Joni Eareckson Tada, que ella a los 17 años tuvo un accidente y quedó paralítica. Ella ahorita está enferma, está batallando para respirar porque se está complicando su situación. Yo voy a cerrar con la historia de otra paralítica, que es Joni. Empezamos hablando de un paralítico en la Biblia y Joni escribe lo siguiente: yo espero que pueda llevar mi silla de ruedas al cielo, porque allá me voy a parar con piernas resucitadas y voy a ver al Señor Jesús de pie y voy a sentir los clavos en sus manos y le voy a decir: gracias, Jesús, porque tú me reconociste y quisiste enseñarme a compartir en tus sufrimientos, y mi gratitud no es hueca. Y le voy a decir: Señor Jesús, ¿ves esa silla de ruedas allá? Tú tenías razón cuando me pusiste en ella a los 17 años. Yo batallé mucho y no quería estar ahí. Pero entre más confié en ti, me descubrí que tú eres más hermoso y fuerte de lo que yo me imaginaba, que tu gracia era suficiente para mi debilidad. Gracias, Señor Jesús, por eso. Y ahora, si tú quieres, puedes mandar esa silla de ruedas al infierno. Un día la parálisis ya no existirá. Un día el dolor ya no existirá. Un día el tráfico de pobres mujeres no existirá, y la muerte y el sufrimiento no existirán, porque Cristo, el perdonador de nuestros pecados, va a regresar y va a levantar nuestros cuerpos para que sean como el de Él, y nos vamos a regocijar con Él por toda la eternidad. Hermanos y hermanas, que seamos hallados fieles en el evangelismo desde este día hasta que Él regrese. Oren conmigo. Oh Señor, te alabamos por el perdón de nuestros pecados. Que
¿Qué palabras pueden empezar a expresar nuestra gratitud por la gracia que nos has concedido? Y aún al pensar en nuestras circunstancias o las circunstancias de los que viven en los Himalaya, ¿por qué? ¿Por qué fue que nosotros no nacimos allá donde el Evangelio aún no ha llegado? Y donde el sufrimiento físico es inimaginable. Y donde nosotros nacimos estamos llenos de tu misericordia. No sabemos por qué, no entendemos. ¿Por qué todas estas necesidades físicas y espirituales que vemos en el mundo no son nuestras? Es solo por tu misericordia, es solo por tu amor infinito. Y oramos en este momento, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos que no te conocen, que no son salvos. Sálvalos, te lo suplicamos. Sálvalos, ten misericordia de ellos. Te vamos a seguir rogando que los salves. Y por favor, oh Dios, danos tu corazón no solo para ellos, sino para otros en nuestra ciudad, en nuestra comunidad o en lugares lejanos de nosotros. Ayúdanos a hacer contacto visual con ellos. Ayúdanos a ya no ignorar a aquellos que tendemos a ignorar. Ayúdanos a dedicar nuestras vidas a que avance tu evangelio, para que más y más personas te conozcan y conozcan tu misericordia y te den gloria. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén.